pongo a grabar. Bueno, Mateo, si querés compartir, buenísimo a manera de repaso. Sí, ahí está, ahí puedo. Bien. Bien, ahí están viendo. ¿Se puede ver? Sí, A ver. Sí, Mate. Voy ahí arriba porque lo estaba leyendo si no tenía ningún error. Bien, yo en primer lugar voy a hacer el ejercicio 10H del trabajo práctico 7, que es el volumen del sólido delimitado por las siguientes superficies. Esta superficie, que es una superficie cónica, la parte superior al plano XY, ahora lo vamos a ver en GeoGebra, y delimitado lateralmente por dos superficies. Esta superficie cilíndrica, circular recta, que tiene radio 1, el centro de la circunferencia está centrada en el origen, al igual que esta, nada más que en este caso esta superficie circular, esta superficie cilíndrica, circular recta, claro, tiene radio 3. Bien, voy a capaz que ir y venir con GeoGebra. Primero vamos a ver en GeoGebra cómo es la superficie y el recinto que vamos a trabajar. Bien, en primer lugar tenemos en la parte superior de un cono. Luego tenemos esta superficie cilíndrica, circular recta, de radio 1, se puede ver ahí más o menos. Y esta superficie también. Todo esto también lo tenemos que hacer respecto al plano XY, que ahí está puesto. Entonces, lo que nosotros tenemos que calcular es el volumen del recinto que se encuentra en el medio de la superficie amarilla, roja, y delimitada superiormente por la superficie celeste, y inferiormente por el plano XY. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos bien? Perfecto. Perfecto. Bien. Ahora vamos siguiendo con el apunte. sí, sí. Después conviene que lo compartas un poco más. A ver, hagamos una cosa. Perdón. ¿Podés volver un toque Bueno, a GeoGebra, si podés? vale. Para que se vea bien el volumen que se pide. Sí. Si se comprende bien. Igual lo dijiste perfecto, ¿no? La base, ¿no?, de ese sólido, ¿qué tipo de superficie plana es? La base, o sea, la que está delimitada lateralmente por ambos cilindros, Claro. sería como una... Usted había dicho el nombre, pero sinceramente no Sí. recuerdo. Es una corona circular, bueno, no tenés Una por qué corona saberlo. circular, ahí está. No Una tenés corona por qué circular, no saberlo, quería está decir. bien. No, está perfecto. Después, superiormente, o sea, el techo, ¿quién es? Tendría que ser la superficie cónica, Exacto, la parte superior de la superficie cónica al plano XY. exacto. Que aunque uno diga cono y cilindro, bueno, es lo mismo. Está bien, lo decís vos mejor todavía, ¿no? Porque uno habla de superficie. Cuando uno habla de cono, serían todos los puntos interiores. Está Todos los perfecto. puntos Igual, interiores, claro. Y Sí, lateral, sí, sí. o sea, y después lateralmente tenés esos dos cilindros, ¿no? Esas dos superficies cilíndricas, ¿no? Eso es lo que hay que ver bien, y es lo que más cuesta ver, ¿no? Pero bueno, GeoGebra es una herramienta poderosísima en ese sentido, ¿sí? Y está bueno sobre todo ver la base, ¿no? Porque uno integra a partir de la proyección, ¿no? Ahí justo dice, yo hice, porque a veces en GeoGebra no se puede ver bien, cuando yo hago así, la proyección en el plano XY, Claro, del recinto, del área respecto a la que nosotros tenemos que calcular la integral del recinto. Y ahí lo claro. hice en el apunte. Genial. Bien. Sigo entonces. Bien, ahora comparto el apunte. Bueno, ahí estaba, como dijo el profe, la corona circular está acá. No se ve muy bien, pero ahí está la corona. Delimitada por la circunferencia de radio 1 centrada en el origen y la circunferencia centrada en el origen de radio 3. Toda esta corona es la proyección en el plano XY del recinto al que nosotros vamos a calcular la integral. El volumen, para la redundancia. Bien, y lo que yo planteé en este caso es para ver
que justamente por medio del cálculo de la integral a través de las coordenadas cartesianas, vemos que el cálculo se dificulta. Si yo tengo que expresar esta función, valga la redundancia, en función de y, ambas, y planteo la integral, te va a quedar algo bastante complicado de hacer. El que lo quiera hacer, lo invito a hacerlo, pero bueno, existe una forma más sencilla. Sí, a ver, vamos a mirar esa integral. Ahí yo sé que puede ser que me haya equivocado, profe. Porque después de viéndolo ahora, y creo que me haya equivocado, así que probablemente puede ser. Sí, no te preocupes, bueno, a todos nos pasa. Claro, lo que pasa es que vos ahí, si vas a... Podés aprovechar, está bien, vos aprovechás la La simetría ahí, simetría, ¿no? exacto, iba a decir eso. A ver, lo que pasa es que si vos lo pensás, suponete que tomás la parte superior, ¿no? Sí. El techo, ¿el techo cuál es? De hecho, vendría a ser esta parte de la circunferencia. Ajá, En, sí, bien. en I. Y el piso? Y el piso vendría a ser, claro, ya entendí lo que dijo. ¿Te das cuenta? Ya entendí, sí, sí. Tendríamos que plantearlo por partes, básicamente. Exacto. Tendríamos Perdón, que entonces plantearlo hasta uno. Sí. ¿el piso cuál Tendríamos sería que, entonces? el piso entre 0 y 1 podríamos plantearlo entre 4, 4 Bien, por Claro, la bien. siguiente integral. Eso después lo sí, corrijo. sí. Pero sí, está bien. Porque me quedé pensando siempre con las coordenadas polares, pero sí, está bien. Claro. Eh, porque con las coordenadas polares no hay problema con esto. Justamente es lo que se evita. Por eso uno, Eh, exacto, exactamente. Sí. por partes, tendríamos que integrar por partes. Primeramente, la integral entre 0 y 1 en x, delimitada superiormente por la circunferencia, que sería esta, expresada en función de y, raíz de 9 menos x al cuadrado, Mm, e inferiormente por la circunferencia de radio 1, expresada en función de y, que mm, sería raíz de 1 menos x al cuadrado. Y mm, después sumarle la otra, sumarle esta parte de la integral que es lo mismo, está delimitada superiormente por esta circunferencia de radio 3, 9 menos x al cuadrado, e inferiormente, acá es lo que cambia, inferiormente por 0, por el exacto. eje x. Y eso es multiplicado por 4, y acá el recinto de iteración queda igual. Pero se modifica todo esto y la suma de otra integral. Ahora después Y cuando lo paso una a... pregunta. Ah, Buen pero día, sí. profe. ¿Cómo va, Fernando? Bien, bien. Pero en el caso de que se haga de 0 a 1 y de 1 a 3, ¿no se tendría que multiplicar por 4 adelante? Por cuatro, Por sí, sí, 4. lo Sí, sí, dijo. que dije que Ah, por 4, pero tengo que está bien, está bien, corregir. está bien. Sí, sí, sí. Sí, No, sí. porque ahora, pero si se quiere mantener que multiplicar por 2, se tendría que hacer de menos 3 a menos 1, Claro. de menos 1 a 1 y de 1 a 3. Lo que pasa es que Sí, sí. entre menos uno y uno, el piso es la circunferencia Es la de radio circunferencia. 1. Sí, sí, sí. Sí, sí, Claro. sí. Sí, acá conviene la simetría, hacer un cuarto y Un cuarto y multiplicarlo. después multiplicarlo por 4. Claro. Dada la simetría que tiene el recinto respecto del eje Z, ¿no? Claro. Sí. Después lo corrijo y lo subo. Sí, sí, no te preocupes. Bien, entonces llegamos a la conclusión que es necesario un cambio de coordenadas. Acá lo que hice fue el desarrollo del cambio de las coordenadas. Bueno, Eh, Después el que lo quiera revisar ahí, lo único que me interesa es que me queda que ρ es igual a 1 y ρ es igual a 3, claro, tanto en ambas superficies. Voy a utilizar claro. estos valores. Después, También vale menos 3. sí, los valores de ρ menos 1 y ρ menos 3 no descartarlos porque ρ es positivo, ¿no? En, Sí, sí, es positivo, pero bueno, en el hay valor veces vector. como que... Sí, sí, sí. Eso después colocarle una cruz y aclararlo, que está bien igual. ¿Eh? Sí, sí. Igual ya sabemos que Es que ahí... lo iba a decir acá que el Ah, rho negativo lo descartamos y voy perdón, a tomar perdón. solamente el 1 y el 3, Perfecto, porque no puede ser un valor negativo. perfecto, Justo iba a aclarar eso. Bien, perfecto. también tendríamos que plantear en polares el recinto de iteración que limita superiormente. Eh, Realizamos todo el cálculo y nos queda ρ. Y si se aprovecha la simetría, ahí no se ve tan bien. A ver.
Se ve igual. ¿Se ve? ¿Se Mateo. ve? ¿Se ve? Sí, 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 se porque entiende, se entiende. estoy Sí, medio sí. chicato con esto. Si nosotros aprovechamos la simetría, lo que nosotros planteamos es el volumen de la siguiente integral expresado en polares. Delimitado el ángulo de barrido entre 0 y pi medios, que sería entre el eje X y el eje Y, entre 1 y 3, que vendría a ser acá, entre 1 y 3, porque ρ me había dado 1 y 3, y el ángulo de barrido va a ser de 0 a pi medios. Resolvemos la integral. Cabe aclarar esto, que yo hago el recinto de iteración expresado en polares, me da ρ, pero también aparece un ρ proveniente del determinante hessiano. Realizamos el cálculo y El obtenemos que el jacobiano volumen sería, ¿no? Está bien. sí, hessiano. Está Hessiano bien, era está bien. de... Sí, sí, ya tengo tantos nombres. Sí, sí, bueno, llega un momento que. Sí, 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 te olvidás de los perfecto. nombres. Bien. Y después el volumen de la superficie queda, que es 52 tercios de pi, el volumen del Perfecto. sólido. Fíjate que planteándolo en polares sale al toque y sin ningún tipo de Ahí problema. sale mucho más sencillo Claro, que a realizar la suma de las integrales parciales, todo. exacto. Eso, si uno lo quiere verificar, aprovechás Derive, que le mandás Claro. la integral Sí, así bueno, y ya está. sí, sí, sí. Yo no Bueno, lo manejo Derive, pero sí. Sí, bueno, o el programa que vos quieras. Bueno, está sí, muy sí. bien, ¿eh? Está perfecto. Muy bien. Bien. Y después el otro ejercicio que tenía es el trabajo práctico 8 de una función vectorial. Ah, bien, bien. Vamos a repasar eso. Bien, bien. Lo que nosotros teníamos que hacer era ya las ecuaciones de las rectas tangente y normal en P sub 0, 3, 2, y escribir la expresión cartesiana. Si es posible, decía el problema. Nos Ah, dan esta función vectorial, sí, donde el intervalo paramétrico, se lo dice así, ¿no, profe? sí. Intervalo paramétrico es entre -2 y 2, o sea que el valor de t puede tomarse entre -2 y 2, incluido, y nos da la expresión en función de los vectores canónicos. Yo lo que primero que planteé fue para facilitar totalmente la escritura, fue expresarlo en par ordenado, la expresión de la función vectorial. Y lo primero que realicé fue averiguar el valor de t sub 0, es decir, el valor que toma t en p sub 0, que sería 3,2. Lo que hago es igualar el par ordenado 3,2 a la expresión de la función vectorial y despejamos t. Obtenemos que t es igual a 1. Y acá lo verificamos. Si yo hago f de 1, es decir, con t sub 0 igual a 1, se comprueba, que básicamente averiguamos bien t, porque f de f vectorial de 1 vendría a tomar el valor de 3,2, que es p sub 0. Luego lo que nosotros realizamos es obtener la derivada de la función vectorial, que en este caso la derivada de la función vectorial es la derivada de sus componentes. Entonces, la derivada de t más 2 es 1. La derivada de t cuadrado más 1 es 2t. Y esto va a ser, si nosotros lo evaluamos en t igual 1, obtenemos x derivada respecto de 1 e y derivada respecto de 1. Y con esto ya podemos obtener la ecuación de la recta tangente en p sub 0 a la función vectorial. Acá yo lo expresé la función vectorial sin traer al caso la ecuación simétrica. Bien. Ahí reemplazamos los valores y obtenemos que la ecuación de la recta tangente es esta. Yo ahora lo vamos a ver todo en GeoGebra, de todas maneras. Ah, bien. Y después obtenemos la ecuación de la recta normal a la función vectorial en 3,2. Realizamos el cálculo, lo único que se modifica es la pendiente, es recíproca y opuesta, y obtenemos que la ecuación es esta. Ahora en GeoGebra se va a ver mejor. Buenísimo. En GeoGebra tenemos que introducir la ecuación vectorial
por medio del comando de la curva. Esta es la curva, debería ser una función cuadrática, pero que está definida entre 0 y 4. Y el punto 3,2 está acá, me olvidé de marcarlo. Acá, el punto 3,2. La ecuación de la recta tangente era 2x menos 4. Efectivamente, nosotros vemos, a grosso modo, que es tangente en 3,4, en 3,2, digo. Y la recta normal también en ese punto. Perfecto. Bien. Lo último que nos queda vendría a ser expresarla en forma cartesiana a la expresión que nos dan de la función vectorial. Que para ello, ahí se ve. Ahí está. Bien. Sí, sí. Que para ello lo que nosotros tenemos que recordar que la función vectorial en par ordenado, siempre, establece los valores de x e y respecto al parámetro t, o al parámetro que sea, nombre que sea. Entonces planteamos las ecuaciones paramétricas. X igual a t más 2, e y igual a t cuadrado más 1. Despejamos t en función de x, y reemplazamos esta expresión en la segunda ecuación. Y ahí obtenemos la ecuación cartesiana de esta función vectorial. Pero tenemos que hacer una salvedad. ¿Por qué? Porque el intervalo paramétrico de la función vectorial estaba entre menos 2 y 2. Es decir, que t puede tomar los valores entre menos 2 y 2 únicamente, incluidos. Por lo tanto, tendríamos que averiguar f de menos 2, y eso nos da 0,5, es decir, x igual 0, y f de 2, que nos da 4. Entonces, el dominio de f de x queda restringido entre x mayor e igual a 0, está acá, y x y menor o igual a 4, que eso claramente se ve acá, en GeoGebra. Si nosotros vemos, el dominio de esta función va de 0, porque está restringido, ¿no?, a 4. Exacto. Ahí ya terminaría la explicación de los ejercicios. Perfecto. Está muy bien. Mate, ¿te molesta? ¿Volvés un segundo al... ¿GeoGebra al- o No, a la igualdad cuando despejaste Sí, x en función de t y luego reemplazaste? sí. ¿Por qué te pregunta queda tenés? más 3? Es que me perdí con el más 3. O sea, estaba haciéndolo así mentalmente. Perdón, es más 5, es más 5, es más 5. A ver, Claro. espérate. Claro, es que justo lo grafiqué. Que justo lo Claro. estaba graficando Sí, y sí, lo dije, estaba bueno, me graficando quedó y no te igual. Ah, es queda. más 5, Sí, sí. sí. Espérate que no. Es más Tienes 5. razón, sí, es más sí. 5. Se me escapó ese error. Sí, sí. Sí, sí, más 5. Sí, Ok. sí. Bueno, Ah, que después lo pusiste. Sí, sí. No, sí. Perdón. No, lo pasé mal, lo pasé mal. claro, No sí, importa, está no bien importa. ahí. Sí, Porque sí. yo los hago en apuntes, y después lo paso, trato de hacerlo más Sí. prolijo porque es un desastre, señor, la letra. Ah, está muy bien. Pues igual el 10 te lo llevas igual. No pasa nada. Un 11, no podemos poner 11. No podemos. No, está muy bien. Lo único que habría que Perfecto, aclarar, que no lo puedes... A ver, vos en GeoGebra, o cuando representás la curva, tenés que indicar Sí. el sentido en el cual se recorre la curva. ¿eh? Sí, pero no se puede hacer. Lo que pasa que eso, si uno lo hace en la hoja, le coloca una flecha, ¿no? Sí. Eso es importante. Y Sí, el sobre sentido de todo, la curva sí, es en este sentido. sería lo que llamamos nosotros sentido antihorario, ¿no? O sea, contrario a las agujas del reloj. Eso va a ser Porque importante. el parámetro es de menos 2 a 2. Ah, Si fuera de 2 a menos 2, entonces... sería recorrida en el otro sentido. Eso es importante y lo vamos a ver después en integrales curvilíneas, ¿no? Y la orientación de una curva. Bueno, en integrales de superficie, la orientación de una superficie, que eso es más complejo. ¿Está? Bueno, está muy bien, ¿eh? Genial. Sí. Bueno, Dejo de compartir, pero no. dale, bien. Bueno, perfecto. Bueno, esto no tiene mayores dificultades. Si fuera una función vectorial, tuvieras una curva labiada,
ya ahí se complica. Sí, uno tiene que ir a la ecuación de la recta en el espacio, ¿no? ¿Está? Ahí ya. Pero bueno, uno lo puede graficar también. Acá, en el plano, es todo más simple, ¿no? Pero bueno, eso después lo pueden ver tranquilamente. Bien, no sé, ¿alguien más tiene algún ejercicio hecho para compartir? No es obligatorio esto. A mí me gusta que expongan, es una manera también de irse acostumbrando, ¿eh? Bueno, Yo había preparado de integrales. Yo ya, perdón, Fer, yo sí. ya descargué, tenía un programa que me lo descarga en PDF. Tengo una cosa extraña en la impresora que no puedo escanear las cosas y no las puedo pasar al archivo, así que ya Ajá. busqué toda la manera de hacerlo, así que supongo que ya voy a poder presentar las cosas Bueno. mañana o la próxima clase. Está bien, la semana que viene, sí, la semana que viene. Sí, Tranqui, sí, sí. tranqui. ¿Y vos, Fernando, tenés algo para...? Sí, Bueno, preparé de un sólido apoyado en el plano XY, sí. de un volumen entre dos superficies y de una superficie en R3. Bueno, dale nomás. Bueno, Genial. comparto entonces. Un segundo, vuelvo acá. Ahí está. Bien. Zoom. Ahí está. ¿Se ve? Sí, 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 sí. Sí, Bien. se ve. Bueno, entonces elegí para el sólido apoyado en el plano XY el ejercicio 3D, que nos pide el volumen limitado por la superficie z igual 1 dividido x más 1 al cuadrado por y más 1 al cuadrado, con x e y positivos, o 0. Entonces, bueno, primero lo graficamos en GeoGebra, es la superficie que está, esto es todo el volumen está marcado. Entonces, bueno, sabemos que para plantear la integral, como es todo un volumen, sabemos que tanto en x como en y va a ir de 0 a más infinito. Entonces planteamos la integral, que es una integral impropia, porque tiene un límite que es infinito. Entonces, bueno, vamos a resolver, planteamos la integral doble, y bueno, la vamos resolviendo. Acá lo que hice fue sacar de la integral de y el 1 dividido x más 1 al cuadrado, porque con respecto de y funciona como una constante, entonces decidí sacarlo de la integral. Y las dos integrales se van a resolver prácticamente de la misma manera porque es lo mismo. Se hace una sustitución simple y se resuelve. Nos queda, con la sustitución nos queda de esta manera. Y bueno, nos queda así. La integral, o sea, la integral de 1 sobre dividido u al cuadrado nos queda menos 1 dividido u, que lo vamos a tomar entre 0 y más infinito. Bueno, acá lo vamos resolviendo. Esto nos da prácticamente 0. Por cómo va a funcionar, sí, por cómo funciona esto nos va a dar 0. Esto nos va a dar menos 1. Entonces nos queda de esta manera, la integral respecto de x. Usamos la misma sustitución que hicimos antes. De u es igual, acá me faltó algo. D igual de x, ahí está. Bueno, nos queda de esta manera. Entonces la integral nos va a dar 1 dividido u evaluada entre 0 y más infinito. Resolviéndolo, nos queda que el volumen es igual a 1. Que es, bueno, este volumen que está acá, está comprendido debajo de esta superficie. Bueno, Yo se los iba a pedir este ejercicio porque se usa después en probabilidad, en el cálculo de probabilidades. ah, Ahora, lo único que tenés que tener cuidado sí, en la integral impropia cuando uno lo expresa, porque el infinito no es un número.
¿Está No, bien? sí, sí. Mira, vamos a hacer esa aclaración. Igual la resolución está bien, pero cuidado con esto. A ver, pongo la camarita acá. A ver si... Aguarden un segundo. Si logro trabar esto. Ahí está. Dejo de compartir así, Dale un así se ve toque. la hoja. Así hacemos esa aclaración, ¿no? Eh, Fíjense. Vos tenés la integral, vamos a ponerlo y directo, ¿no? De 0 a más infinito de 1 sobre x al cuadrado, diferencial de x, ¿no? Supongamos que fuera así, para hacerlo más simple. El paso previo que tengo que hacer, o sea, esta integral, a ver, lo tengo que pensar así, el límite. Cuando t tiende a más infinito, Sí, eso lo iba a pensar. Pasa que no sabía si estaba bien plantearlo de esa manera. es que en Porque realidad... Sí. claramente cuando yo lo pongo acá, estoy como reemplazando por infinito, pero en realidad, por eso es que no dije que daba cero, daba prácticamente cero Claro. porque tendía a cero. No, sí, está correcto lo que dijiste, pero uno, cuando vos aplicás la regla de Barrow, o sea, hay que tener cuidado con esta notación, porque esto es decir, bueno, decir que t crece indefinidamente, ¿entendés? Yo tengo que hacer este paso previo Sí, sí, sí. cuando resuelvo una integral impropia, porque ahora estoy en condiciones de sacar la primitiva acá, ¿no? Va a ser el límite, con t tendiendo más infinito. La primitiva es menos 1 sobre x, ¿no? ¿Está bien? ¿Sí? Y evaluada entre t y 0. Límite. Para t tendiendo a más infinito, me va a quedar menos 1 sobre t, ¿no? Perdón, esto no era 0, era 1, ¿eh? Si no, estamos en un problema acá, perdón, ¿eh? No puede ser 0 acá, porque 0, la función no está definida. Lo tendría que subdividir, ¿eh? Si fuera acá 0, lo tendría que subdividir. Esto era 1, si no, perdón, ¿eh? Yo tengo entonces menos 1 sobre t menos 1 sobre 1. ¿Está? O sea, límite. Cuando t tiende a más infinito, de menos 1 sobre t más 1. Cuando t tiende a más infinito, el primer término tiende a 0. Y me queda, bueno, el límite para t tendiendo a más infinito de 1, que es 1. ¿Está bien? ¿Estamos? ¿Sí? Porque yo acá, en el momento que aplico la regla de Barrow, acá tengo t y acá tengo 1. El valor que toma la primitiva en el extremo superior menos el valor que toma la primitiva en el extremo inferior. ¿Está? Igual no está mal lo que vos hiciste, pero hay que hacer esa aclaración. Bueno, porque ¿cuánto da? 1 dividido infinito. No tiene sentido plantearlo. ¿Te das cuenta? Sí, eso queda claro. Esto tiene que ver más con, bueno, con análisis 1, con integrales impropias. ¿Sí? Entonces, ¿las integrales impropias se resuelven de esta manera Sí, o...? sí. Lo correcto es esto. ¿Mm? Pero o sea, lo de Fernando está bien planteado, pero se resuelve de esta manera porque es más propia. Claro, ¿Cómo? Ah, ok. exacto. Nosotros con análisis Ok. 1 lo trabajamos de este modo. Esta es lo que se llama integral impropia de primera especie, donde tengo un intervalo no acotado. Si tengo, bueno, a ver, supongamos que hubiera quedado esto, ¿no? La que puse en un principio, que me equivoqué, ¿no? Porque era desde 1. Poner que hubiera tenido esta. Y acá tengo dos problemas. Tengo que la función no está definida en el extremo inferior y tengo más infinito. Entonces, ¿qué se hace acá? Y se plantea, según la propiedad aditiva del intervalo de integración, la hago entre 0 y 1 más la integral de 1 más infinito. Entonces, esta sí la puedo resolver, esta es de segunda especie. Acá el intervalo está acotado, pero la función no está definida
en este caso, en el límite inferior. ¿Eh? ¿Se entiende? Y esto viene bien para uno de los criterios de convergencia de series, el criterio de Cauchy, de la integral de Cauchy. Lo vamos a ver. ¿Estamos? ¿Se comprende esto? Entonces, estas dos son impropias. Esta, bueno, ya la resolvimos. Sí. Si tengo que resolver esta, aparte, ¿por qué tengo que hacer primero el paso al límite? Porque justamente, yo si hago No la puedo- primitiva, no la puedo evaluar en cero la primitiva. La primitiva es Claro. menos 1 sobre x y en cero no está definida. Entonces uno hace el límite, por ejemplo, cuando epsilon tiende a 0, ¿eh? Y uno pone acá 0 más epsilon y 1 de 1 sobre x al cuadrado. Acá queda epsilon directamente. ¿Sí? Entonces uno Claro, iba a dice, preguntar, o sea, puedo poner directamente de epsilon a 1. claro, claro. Ah, ok. Lo pongo más expresamente porque si acá fuera, no sé, acá tuvieras x menos 1 al cuadrado y acá fuera 1, Claro, no puede te ser quedaba 1. 1 Entonces más sería 1 más epsilon. epsilon. Claro, hasta el otro Claro. límite que fuera, no sé. ¿Está? Sí, sí. Entonces, uno dice, bueno, me queda el límite. Ahora, profe, en ese caso de x menos 1 al cuadrado, Sí. yo no puedo hacer directamente que epsilon, en vez de tender a 0, tienda a 1 y En general reemplazar por epsilon. se busca que tienda a 0, ¿sí? Ah, ok, ok. Vamos. Sí, ¿Sí? sí. Y entonces quedaría, bueno, así, ¿no? Directamente, menos 1 sobre x. Perdón, es que no estaba mostrando ahí. Menos 1 sobre x, que es la primitiva, entre 1 y epsilon. Entonces me queda el límite. Con epsilon tendiendo a 0, me queda menos 1 sobre 1 menos 1 sobre epsilon. ¿Está bien? Entonces tengo límite. Sí. Para epsilon tendiendo a 0, de menos 1 más 1 sobre epsilon. Cuando epsilon tiende a 0, acá tengo, esto tiende ¿a cuánto? Infinito. A Infinito. infinito. O sea, esta Sí, integral sí. claramente se dice que diverge. La anterior que vos calculaste converge. Cuando converge existe el resultado. El resultado es 1. Acá diverge. ¿Estamos? Perfecto. ¿Se comprende eso? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, eso es importante, porque, en definitiva, si a mí me daban esta integral para calcular, donde tenemos dos problemas, es un caso mixto, bueno, tenemos que descomponerlo en dos. Esta converge, esta diverge, luego esta integral diverge, ¿sí? Porque tengo un infinito más algo. O sea, esta integral diverge, claramente. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, vino bien para hacer esta aclaración. Después les voy a subir algún apunte sobre impropias. Nos va a servir para el criterio de la integral de Cauchy, de series. Pero, reitero, tenemos que hacer previamente el paso al límite. Tengo que escribirla, o sea, escribirla de esta manera. Tanto en esta situación, como en esta otra. No puedo tener un límite de integración más o menos infinito. También acá puede ser menos infinito, lo mismo. Va lo mismo y lo mismo acá. Acá este 0 es un problema. ¿Por qué es un problema esto? Porque justamente cuando nosotros definimos la integral, ¿qué condiciones le poníamos a la función y al intervalo? ¿Se acuerdan de eso? Cuando uno definía esto, ¿no? La integral entre a y b. De f de x de x. Es que también no se necesitaba continuidad. Claro, ¿qué pedíamos entonces? ¿Función? Sí. Continua. Continua. ¿Dónde?
En el intervalo A y B intervalo. cerrado. En el intervalo. O sea, que la función sea continua, seccionalmente continua, ¿no? O sea, que esté acotada. Si es seccionalmente continua, si tiene saltos, saltos finitos, ¿verdad? Que esté acotada en el intervalo. Y que el intervalo esté acotado. ¿Está bien? Entonces, si el intervalo no está acotado, ahí tengo ya un problema. La puedo resolver. Es una integral impropia. Se suele hablar de integral generalizada. ¿Eh? La puedo resolver. ¿Cómo? Y bueno, haciendo el paso al límite, haciendo esto. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Está bien? No me quiero extender demasiado. Si vos haces la salvedad, cuando lo trabajaste está bien. Y en algunos lugares aparece así. Pero es incorrecto. Porque el infinito no lo puedo trabajar de cualquier forma. Hay que tener mucho cuidado. ¿Sí? Si yo pongo, no puedo dividir por infinito. O sea, ¿se entiende? Yo digo, bueno, Sí, no sí, sé, sí. escribir esto es una herejía, ¿no? No puedo hacer esto, ¿no? ¿Qué es no es un número. No puedo escribir esto. Que uno hable de tendencia, bueno, cuando el denominador tiende a infinito, esto tiende a cero, bueno, uno hace la salvedad, pero cuidado con esto. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, sí. Y acá vino sea, bien, bueno, vino bien el ejemplo, bueno, que yo me haya equivocado acá, que haya puesto cero porque era 1, que si me aparece esta integral, la tengo que subdividir para tener un caso en cada uno, ¿no? Acá tengo intervalo no acotado y acá la función no acotada en el intervalo. Y procedo de diferente manera. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, solo eso quería comentar. ¿Sí? Bien. Bueno, si volvés si querés Sí, a lo sí. que habías compartido. Y aparte, perdóname que te interrumpa. No sé si. Además de que el recinto, uno dice, bueno, mira, el recinto no está acotado, ¿no? El recinto cuyo volumen vos querés calcular, sin embargo hay un resultado. ¿Eh? Sí, sí, obvio. Que eso pasa también con las áreas. ¿No? De hecho, acá, mira, déjalo de compartir un toque. Esta integral, la primera, esta, si yo quiero interpretar geométricamente lo que representa, vamos a hacer acá, esta función, 1 sobre x al cuadrado, bueno, es algo así, y así, ¿no? perdón, profe, igual se Ah, ve medio perdón, ahí, cortado. ahí está. Gracias. Tendría, este es el punto 1, 1, ¿no? Esta es igual a 1 sobre x al cuadrado. Estaría representando el área de esta región. Y esto se extiende hasta el infinito, ¿no? ¿Sí? Uno podría decir, bueno, pero si acá el recinto, esto tiende a infinito. La curva nunca va a tocar al eje. Que sin embargo, ese área vale 1. Ese área vale 1. ¿Se comprende bien esto? Sí. Aprovechamos y después nos lo vemos con serie, ya lo tenemos visto. Claro, claro, así Sí, ya sí. después. Sí, igual Y- es algo, bueno, no, sí, no lo creo mucho. O sea, lo creo porque, pero bueno. está bien que no lo creas, porque mira, está bien que no lo creas. Mirá si tengo esta función, igual a 1 sobre x. Y quiero el área desde 1 a más infinito. Quiero este área. O sea, ¿se entiende, no? Sí, Vamos lento, porque si no es un despiole. Este área, el área bajo la curva, recinto pegado al eje X, análisis 1. Este área me lo va a dar esta integral, desde 1 a más infinito, de 1 sobre x al cuadrado, diferencial de x. Este área vale 1. Esta integral converge
hay un resultado y el área vale 1. Raro, ¿no? Sí, pero la otra da infinito. ¿Cómo? La otra da infinito. A ver, y claro, o sea, en este caso, si cambió la función, y yo hago el planteo, bueno, por supuesto, límite. Para t tendiendo a más infinito, de la integral entre 1 y t, de 1 sobre x. ¿Está bien? Primitiva de 1 sobre x. Logaritmo natural del módulo de x. Perfecto. Entre t y 1. ¿Está bien? O sea que me queda límite. Era del módulo. ¿Cómo? Sí, porque no sabemos cuándo, no sabemos, no podemos asegurar que la x sea positiva. Ah, Entonces tenemos que poner un Ah, módulo. claro. En este caso sí, porque uno es 1 y más infinito. Exacto. Sí, Pero sí, Acá sí, lo por eso podemos acabo de ver sacar. el recinto. Acá lo podemos sacar, pero en los casos justamente aparece el módulo ahí para eso. Eso creo que el año pasado, bueno, Sí. si no, es el momento de aclararlo. Por acá se tendría el logaritmo de t menos el logaritmo de 1, ¿no? Sí. Bueno, esto es 0, ¿verdad? Me queda este límite. ¿Cuánto da este límite? Más infinito. Más infinito. Más infinito. O sea que en este caso no puedo calcular el área. Porque esta integral diverge. ¿Ven qué curioso es esto? Bueno, la serie 1 Ah, sobre n diverge y 1 bueno, sobre n al cuadrado converge. bueno, eso viene de la serie armónica generalizada, claro. La serie P, eso lo vamos a estudiar, ¿eh? Es un tema lindo, claro, exacto. No spoilee, Fernando. ¿Cómo qué? No, que no spoilee, que no nos cuente lo que Bueno, viene. no, pero no se asuste. No Ya se lo asuste. dijo, ya lo dijo. Que lo Sí, diga No, de nuevo, pero no hay drama. el tema es que para que les quede algo, está Sí, bueno. sí, sí. Inclusive hay algo, bueno, basta. De alguna manera, yo le creo a Fernando, te creo a vos también, pero esta cosa de dudar también me genera, bueno, de hecho creo que estoy estudiando matemática porque dudo un par de cosas, ¿no? Dice, De esas. Pero por eso está bueno que... Pero ¿qué es lo que había dicho? Que cuál serie converge y cuál no. lo que decía era esta, ¿no? Bueno, Sí, 1 sobre n y esta 1 diverge. sobre n al cuadrado. Esa da más infinito, la otra da 1, me parece, ¿no? Bueno, no importa el valor de la suma, eso es otra cosa, ¿eh? Esta converge. Sí, sí. Calcular después la suma, en algunas se puede y en otras no. Eso, lo que importa en una serie si converge es el carácter de la serie. Bueno, eso con la final terminamos hablando de serie. Esta diverge. Eso lo vamos a estudiar. El criterio viene de ahí, el criterio de la integral de Cauchy me sirve. Se puede ver de otro modo, pero viene de ahí, con el criterio de la integral de Cauchy. Ahora, Profe, sí, pero porque ponele, yo estaba viendo la clase de series. sí. ¿Viste cómo le comenté la anterior vez? Ah, Y de María Inés Baragati, sí, de esa la vamos a compartir claro, después. ella lo Sí, plantea sí, también como el cálculo de un límite. sí. Como el cálculo de un límite se ve también. Sí, sí, vamos a ver los criterios de convergencia, sí, sí. Eso lo vamos a estudiar, pero estos son cosas curiosas, ¿no? Inclusive, no los quiero detener más, pero si uno calcula el volumen del sólido de revolución que se obtiene al hacer girar esta curva respecto del eje X, bueno, ahí aparece una cosa todavía más curiosa. Bueno, eso lo vamos a trabajar si nos queda tiempo, y si no, le subo un apunte que tenemos armado, especial para esto. Pero está bueno pensarlo esto, ¿no? Y es lógico que uno... Sí. En el sólido que hizo Fer, ¿no? Sería como un cuarto de lo que acabaste de decir. ¿No? Eso igual No, es... porque en el mío no gira. O Por sea, eso, pero digo, suponete que hablamos del que gira. Lo que calculaste vos es un cuarto. no, lo que calculó Fernando es lo que se pedía ahí,
Está bien, pero tal vez por el dibujo, pareciera ser como que es un cuarto del sólido girando. No, porque pensás que gira alrededor del eje X. Sí, sí, esto es Está bien, me confundí. Pensé que era Es como girar pensalo alrededor como del si eje. fuese como una trompeta. la trompeta. Parece una Total. trompeta. Es una trompeta, sí, sí, tiene un nombre, Claro, trompeta perfecto. de no sé cuál. Se llama así, trompeta de no recuerdo el nombre. Pensé que era sobre el eje Y Ah, que giraba, perdón. claro, claro, es girando sobre el eje X. Bueno, ese En ese volumen, caso sí sería un cuarto. claro. Pero sí, Perfecto. sí. Está bien. Bueno, después a ver si pueden, hagan el intento del cálculo de ese volumen y van a ver lo que pasa. Son estas cosas raras, ¿no? Que hacen ¿De que a cuál, profe? veces, ¿De la trompeta? de esto de la trompeta, sí, sí. Después si no lo quiero hacer hoy porque nos vamos del tema, pero después lo planteamos si quieren, en otro momento. Porque estas son las cosas, me parece a mí lo más rico de todo esto, ¿no? Son las cosas curiosas que aparecen. ¿No? Sobre todo acá, ¿no? Esto. Acá el exponente es 1, ¿no? Es más, bueno, y basta, ¿eh? Basta porque si no, no. Si yo pongo n elevado a la 1,01, Ya ese converge. esa converge. Cuando es mayor a 1, converge. Si Exacto. es si es menor o igual a 1, diverge. Exacto. Puse 1,01, podría haber puesto 1,000, o sea, ¿está? Bueno, eso es lo curioso. Tiene que ver más con las series. ¿Está? Pero bueno, esto también son cosas que aparecen. Porque uno dice, pucha, si vos, digamos, en este caso, uno compara este caso, ¿no? Con este, bueno, olvídense del volumen. Sí, esto acá no tiene, digamos, no termina esto. Y como acá no lo puedo calcular y acá sí, ¿no? Esa es la cuestión. Por eso lo que decía Marcos, ¿no? Que uno empieza a dudar. ¿Eh? ¿Estamos? Bueno, listo. Bueno, vos tenías, perdona que te interrumpí, Fernando, No, no, está bien, profe. vos tenías algo ahí para Sí. aclarar. A ver. No, acá lo único que hice fue corregir. Puse los límites en todo. Ah, bueno, está bien, está bien. Está bien, eso es Y importante. después pasaba a otro ejercicio. Está bien, y fíjate, a ver, subí un poquito hacia arriba Claro. Ahí. ¿Se Ah, llega a ver? ¿Lo podés rotar? ¿O ya lo tenés? no, pero lo Ah, puedo abrir. Lo puedo abrir porque tengo guardado el archivo porque después lo iba a subir, ya ah, que bien, Germán me lo bien, había pedido. bien, bien. Eh, me había pedido el otro, lo guardé por las dudas. Así después Perfecto. cuando subía las imágenes, Claro. subía también los archivos. Así que ahora lo abro y Más que nada lo. como para verlo, ¿no? Sí, 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 obvio. Igual creo que se llega a Hago entender una esto. consulta técnica. Sí. Si para poder ver eso, digo, si yo no tengo el GeoGebra en la compu, debería tener un usuario, ¿no? Para poder ver lo que subí, Fer. No, 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 no. Vos abrís la calculadora 3D. O sea, vos descargás el archivo, ¿no? Abrís la calculadora en internet, Mm. inclusive aunque no Ahí. tengas usuario, arrastrás Ajá. el archivo Perfecto. Sí, Perfecto, gracias. y lo abre. Buenísimo. ¿Dónde está? Gracias, sí, profe. sí, sí. Exacto. Ahí lo comparto. Eso está bueno para visualizar. Bueno, les decía, en probabilidad es necesario. Y eso una vez lo hablamos con Cristian, que lo van a tener en probabilidad. Necesitan estas integrales para. Exacto, ahí está el recinto. ¿No? Exacto, exactamente. La superficie original es. Yo oculto todo esto. Bueno, para que se vea lo que hice fue. La superficie original es esta. Pero para que capaz se vea un poco mejor, lo grafiqué. Es la que está por debajo de esta parte. Porque es cuando X e Y son mayores o iguales a 0. Exacto. Entonces, esta parte. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, lo dejo abierto ya para el próximo de última. A ver, bien. El próximo es el volumen entre dos superficies.
que es el ejercicio 10E. Y nos pide el volumen de la región del espacio limitada por los paraboloides. Z igual a x cuadrado más y cuadrado. Y el otro paraboloide es el z igual 2 menos x cuadrado menos y cuadrado. ¿Qué volumen que nos pide es este? Bien. El paraboloide violeta es el z igual a x cuadrado más y cuadrado. Y el rosa es el 2 menos x cuadrado menos y cuadrado. Bien. Entonces, lo primero que hago es calcular la intersección entre ambos paraboloides. Más que nada para después voy a necesitar hacer la proyección en el eje, en el plano XY. Nos da la circunferencia de radio 1 y centro en el... En realidad, la intersección el centro es en el 0,01, cuando hago la proyección es en el origen. Bien. Entonces su proyección en el plano XY es la misma circunferencia, pero en dicho plano. Que después la graficamos. Bueno, entonces, voy a aprovechar la simetría y voy a hacer un cuarto de la circunferencia. En primer lugar lo planteé así y después dije, no. O sea, acá lo hice de esta forma para más que nada tener la fórmula y después dije, bueno, usamos coordenadas polares. Mm. Y reemplacé. Como voy a usar un cuarto y voy a estar en el primer cuadrante, lo vamos a hacer de 0 a pi sobre 2. Y como es una circunferencia de radio 1, ρ va a ir de 0 a 1. Entonces, reemplazamos x e y por ρ coseno de tita. Yo estoy usando tita, pero no tendría que haber usado phi, pero bueno. Está bien, no importa. Está en x, en y, y nos queda la circunferencia, nos queda de esta manera planteada la integral. Lo que hice fue sacar el factor común 2 y sacarlo de las dos integrales, o sea que nos queda acá un 8. O sea, de ahí salió este 8. O sea, que saqué factor común 2 acá y salió como constante. Bien. Y ahora resolví la integral. Esta integral que tengo seleccionada, de 0 a 1, de 1 menos ρ cuadrado, por ρ, acá planteé el jacobiano, me parece que antes no lo había puesto. Ya acá lo tendría que haber puesto. A ver. Considerando Ahí está, tenés no, razón. ahí Sí, está. sí. Faltaba Acá uno. lo Exacto. Ahí tendría que haber puesto. está. Bien. Entonces, acá lo que hice fue, multiplico ρ, distribuyo ρ, y nos queda la integral de esta forma. Planteo Barrow, y nos queda así. Bien. Y después, planteo la integral con respecto... acá saqué un cuarto para afuera, por eso nos quedó acá un 2. Exacto. Y es la integral de 0 a pi sobre 2 de 1 diferencial tita. Bien. Que nos da tita. Bien. Y esto lo evaluamos en 0 y en pi sobre 2, lo multiplicamos por 2 y nos da pi. Bien. Entonces, este volumen es pi. ¿Lo muestro en GeoGebra, profe? ¿O no es necesario? Me parece que no es necesario, todos lo ven, ¿no? No, porque este creo que se ve más que el otro. Se ve más, sí. Sería pi unidades al cubo, ¿no? Exacto. Exacto. Bien, bien, muy bien. Está perfecto. Bien. Y el último, que este no lo terminé porque me agarró una duda. A ver. En superficie en RTs, que dice, utilizando integrales dobles y sistema de coordenadas más adecuado, calcule el área del paraboloide z igual a x cuadrado más y cuadrado para x estando entre 0 y 1. Lo grafiqué. Usted lo habíamos planteado en clase, o Sí. lo habíamos nombrado. El tema Bien. es que me surgió una duda cuando yo lo proyecto en el plano XY. Sí. Porque cuando yo hago la proyección, Mm. y ¿no iría desde menos infinito a más infinito? A ver, ¿qué opina
el resto de la tribuna. Última, para que se vea un poco mejor, lo puedo abrir en GeoGebra y A ver, abrilo en puedo poner GeoGebra. puedo poner la vista desde arriba. Sí, sí. Estos son para pensar, me interesa que lo puedan ir pensando. Ujú. Ahí comparto. Ahí está. Ahí se ve. Exacto. Es este. Si yo lo miro desde arriba, Sí tendría alguna restricción. pero si yo, cuando yo sigo subiendo, esto va a seguir aumentando. Acá ya lo tengo lo hice limitado hasta, creo que lo voy a, por un tema de que se vea la superficie, lo tuve que limitar entre Ah, menos 10 y 10, pero yo este límite lo puedo incrementar sí. y lo va a seguir pudiendo graficar. Bueno, lo tendría que limitar en todos lados. Está bien, sí. Bueno, ¿qué opina el resto? Pero yo esto yo podría seguir subiendo y me parece que esto seguiría Y le en pasa que I. el paraboloide abre hacia arriba. Y Sí, pensalo si vos querés como una, bueno, una parábola, ¿no? Claro. Sí, sí. sí. O sea, en I se va a más infinito, y, o sea, de menos infinito a más infinito. Entonces me surgió la duda de cómo plantearlo también. Bueno, y entonces, O sea, cuando hice el planteo, sí. yo usé, o sea, primero calculé las derivadas parciales porque quiero calcular una superficie, el área de una superficie en R3. Entonces Sí. necesito las derivadas parciales para la integral. Ajá. Acá, bueno, acá sí tendría que usar, bueno, en vez de hacer esto, Está acá bien. pongo, ¿el límite va dentro o fuera? Va afuera y colocas en límite. Lo que pasa es que ahí te conviene, cuando Sí, vos tenés una integral de menos infinito a más infinito, subdividirla, ¿no? Sería de menos infinito sí, como sí, a sí, sí, cero y sí. de cero a más infinito. Que igual, a ver, en A, este a ver, caso, yo sí, podría hacer, acá poner un 2 y acá claro, hacer esto. exacto, exacto, claro. Eso también lo pensé, pero aún así, o sea, no solo se me dificultó el hecho de usar un infinito, sino que se me dificultó el hecho de tratar de calcular Bueno, la integral. bueno, ese sí, ese es No el entendí último el ejemplo. 2, profe. No entendí el 2, Fer. Ah, porque lo que hice, acá capaz en GeoGebra se ve mejor. Partirlo a la mitad y después calcular doble. Sí, Claro. Ah, uy, perfecto. creo que se congeló GeoGebra. Ah, Sí, sí, sí. es porque no lo Ah, puedo mover. Mirá, Bueno, pero si yo lo. El paraboloide es simétrico. Ahí está. sí. Es simétrico, ¿se ve, Marcos? Sí, 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 Ahí. no, no había Entonces, entendido cuál era la simetría que usabas. Perfecto. entonces lo que uso es y lo hago, en vez de menos infinito a más infinito, lo hago de 0 a más infinito y multiplico por 2. Claro. Y eso es para resolver esta duda que teníamos si era de más No, más infinito a que menos nada infinito. porque ¿qué pasa? Si yo lo planteo de menos infinito a más infinito, ¿qué tengo que plantear? ¿Dos límites, profe? Mirá, en este caso, a ver, déjalo de compartir un toque. Lo vemos con un ejemplo Sí, sí, de sí. otro ejemplo. Mirá, si vos tenés, ponele, ¿no? Esta integral. Hoy es el día de las integrales impropias, ¿no? A ver, vamos a pensar alguna función que tenga primitiva conocida. Esta función, algo así, ¿no? Justamente, como hay simetría, y yo estoy calculando el área bajo la curva, en este caso es otro ejemplo, ¿no? Uno puede decir, bueno, mira, esta integral es 2 y va de 0 a más infinito, de 1 sobre 1 más x al cuadrado. ¿No? ¿Estamos? Esta es la función. ¿Está bien? Estaremos calculando esta parte, después multiplicándolo por 2. ¿Sí? Y esa,
No iba a preguntar, ¿y si no hay Sí. simetría y lo tengo que hacer desde menos infinito hasta más infinito? Bueno, ahí lo ¿Se tenés que... puede o no? Mirá, ahí lo Claro. subdividís en dos, ¿no? Tenés. Suponete que no hubiese Ah, claro, simetría. hacemos como el ejemplo de antes. Claro, así genérico, ¿no? Y ponele, te conviene tener siempre 0 como límite de integración. Claro, y luego desde 0 hasta más infinito. Claro. Y después haces cada... Ah, ahí se ve. Sí, sí. Después, bueno, el límite, ¿no? Yo acá decía, perdón, ¿no? Esto sería 2 por el límite. O el límite por 2 es lo mismo, ¿no? Cuando t tiende a más infinito, de la integral entre 0 y t, de 1 sobre 1 más x cuadrado. ¿Está bien? Y después, bueno, se resuelve. Es arcotangente, ¿no? Arco tangente, sí, mira, bueno, ya que estamos. Esto seguiría acá. ¿Eh? Esto, olvídense, sería acá. Claro, 2 por el límite. Cuando t tiende a más Perdón, infinito. profe, Sí, no se ve. ahí está, a ver. Sí, sí, ahí sí. Ahí está. Sería del arco tangente de x entre t y 0. 2 por el límite. Con t tendiendo a más infinito, del arco tangente de t menos el arco tangente de 0. ¿No? El arco cuya tangente es un valor muy grande, ¿se acuerdan de esto? Esta es la inversa de la función tangente. Sí, no es -1. Sería el arco, ¿no? Ah, sí. Eh, ¿Se acuerdan de esto? Bueno, no tienen tampoco por qué. No, yo de hecho iba a Esto es tirar el 0. mismo -1, así que no. Claro, sería pi sobre 2. No, sí, sí, es piso. Sí, ¿Ya? sí. Porque la tangente de pi sobre 2 no está definida, pero cuando el argumento tiende a pi sobre 2, la tangente crece indefinidamente. ¿Sí? ¿Está? Claro. Bueno, Sí, esto sí. daría pi. Y esto, estamos muy eclécticos hoy. ¿Puede mover la hoja, Sí, profe, sí, de uno perdón, para perdón, sí, entender? sí. Acá, fíjense cómo apareció el número pi acá. Esto al margen, ¿eh? El área De bajo la como, curva de una función racional fraccionaria. Porque esta es una función racional fraccionaria, ¿no? Sin embargo, el área bajo la curva es pi. Es otra manera de donde claro. aparece el número pi. ¿Sí? Al margen de eso, ¿eh? Por eso digo que estamos metiendo varias cosas. Es curioso esto, que aparezca el número pi de esta forma, ¿no? Porque uno espera el número pi vinculado con Una superficie, circunferencia. con circunferencias o, en este caso, volúmenes limitados, ¿no? Por Claro. recintos. Pero acá esta es una función algebraica, ¿no? Al margen de eso, esto fue una digresión, ¿no? Yo digo, estas integrales uno las puede resolver, en este caso hay simetría, ¿no? Pero si no, las separo de este modo. Por supuesto, f continua en el intervalo, Sí, sí. porque si no mezclamos las cosas, ¿sí? ¿Está? Sí, sí. Volviendo al problema, bueno, piénsenlo. Se lo digo para que lo piensen. Ese creo que era el último problema, ¿no? De ese punto. Sí, creo que es el 10 es el último. Es el último, porque siempre el último ponemos el que trae mayor dificultad. No es un ejercicio de examen, chicos. Ah, ¿Eh? no, 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 no es el último. ¿No es el último? Bueno, igual no es un ejercicio de... Ah, no, no es el 10. Un segundo. Me fijo cuál es. Ah, no es el 7. Puede ser que sea el último, entonces. Sí, es el último. Es el 7 es el último, último. porque en general Sí, sí. uno pone con dificultad creciente, ¿no? Dificultad relativa, ¿no? Pero no es un ejercicio de examen. Pero está bueno que lo piensen. Piense, resuélvelo. En tal caso, tranqui, y después lo El tema es comparto. que mi problema fue la integral. Fue el Claro, resolver la integral. y O sí, sea, claro, y es porque yo exacto. lo dejé acá. Sí, claro, bueno. Mandalo El en tema es derive, que, si querés. sí, es que Claro, me dio algo muy raro.
tema es que después quise usar coordenadas polares. Sí. No sé por qué se me ocurrió usar coordenadas polares, porque lo tengo que limitar entre 0 y la recta x Sí, igual sí, 1, sí, sí. que es rho igual secante de tita. Ajá, sí. Que me queda, Claro, esta parte me queda un poco más simple. sí, Pero ese el tema es que ahí puedo usar una sustitución. El tema es que, ¿cómo resuelvo esto? bueno, ahí sí, ahí tenés que sí, apelar a la imaginación. Está bien, eso igual El déjalo. deriva. Derive, sí, sí. Bueno, después si nos queda tiempo, no te digo hoy porque la idea es avanzar un poco más, pero la semana que viene lo hacemos, o si vos querés seguirlo, tranqui, y si no, la semana que Sí, viene. sí, lo intento. Y si no, O lo sea, veo si lo. Perdón, Sí, ¿puedo hacer una acotación cortita? sí, Solamente para relacionarlo, para relacionar nada más. El sí. ejercicio de integrales dobles mediante coordenadas polares, el 4, el ítem E, Sí. aparece algo de lo que estuvo mostrando Fernando en la resolución, más que nada, que aparece un límite Ajá, donde el dominio son los reales cuadrados. Eso después, yo ese lo hice, pero aparece el límite también, ajá. y te queda como una integral impropia también. Así que eso después yo lo puedo subir, pero es más que nada para relacionarlo con lo que dijo Bueno, Fernando, que hay listo. otra resolución ahí, Bueno, listo, me Guillermo. parece. Sí, sí. Después lo. Sí, sí. Está bueno como desafío esto, ¿eh? Repito, no Sí, son ejercicios de examen, eso descártenlo. Pero hagan el esfuerzo por cuestionarse todo esto, ¿eh? Y está bueno que lo piensen. ¿Sí? Vos decías, Guillermo, a ver, vamos a compartir. Espérate, yo voy a compartir la pantalla. eh, y, sí, el ejercicio E que dice que es la integral sí, sí. doble. Espérate que abro la práctica. Así lo miramos directo. Sí. ¿A cuál te referís? El que dice la integral doble de la región de E a la menos X al cuadrado menos ¿En, Y al cuadrado. en cuál estás? Perdóname. ¿Cuál de los ítems es? El 4, el 4, 4. 4E. El 4E. Ah, Claro, claro, exacto. Exactamente. Exacto. Y esta función que nos la imaginamos ya, ¿no? ¿Sí? Bueno, esto después, si lo tenés para compartir ahí, mejor, ¿eh? Si lo podés subir al Sí, sí, yo grupo. lo puedo subir, sí, lo subo al grupo. Bueno, bueno, bueno. Mm, Perfecto. Bueno, bien, bien. Bueno, ¿alguna pregunta? No sé si quedó alguna duda de lo que hicimos. Esto último está bueno que se lo planteen, pero vayan a los ejercicios estándar, ¿eh? Lo que más nos interesa es eso, ¿no? Bueno, no sé si quieren hacer algún comentario más, vamos a seguir un rato más para avanzar un poco con los campos vectoriales. Nosotros la semana pasada habíamos trabajado habíamos hecho un repaso de las funciones vectoriales y después trabajamos con los campos vectoriales. En general, a veces no se hace se habla de funciones escalares y funciones vectoriales. Y las funciones escalares, cuando se habla en general, abarca las funciones de una variable, ¿no? O funciones de más de una variable. Nosotros hacemos la distinción. Tenemos las funciones escalares, que son las de análisis 1, las de una variable, y los campos escalares, que son las funciones de dos o más variables. Igual trabajamos solamente con funciones de dos variables y de tres variables. Y cuando hablamos de funciones vectoriales, ¿sí? Nosotros les llamamos funciones vectoriales propiamente a las que van de R en R a la N. Y los campos vectoriales son los casos más generales. Porque a veces la materia se encara de manera vectorial y después dice, bueno, si se baja a
n igual a 1 es n igual a 2 o n igual a 3. Pero ahí se hace sumamente complejo. Por eso nosotros vemos casos particulares. Bueno, vamos a compartir el apunte de la semana pasada, como para redondear. Nosotros habíamos trabajado, bueno, habíamos visto lo que era un campo vectorial, y después ya nos quedamos con los campos vectoriales, ¿no? Que van de R2 en R2, donde tengo dos componentes, que son campos escalares de dos variables, ¿sí? Y campos vectoriales que van de R3 en R3, donde tengo tres componentes y cada componente es un campo escalar de tres variables. Eso fue lo que trabajamos. Hablamos del gradiente de un campo escalar. El gradiente de un campo escalar es un campo vectorial. Hablamos de campo vectorial gradiente. Después vimos las condiciones para reconocer que un campo vectorial dado es un gradiente. ¿Se acuerdan? Lo vimos tanto en dos variables, o sea, para campos que van de R2 en R2, lo que llamamos condición de simetría, como para tres variables. Esto después repásenlo. Esto ya lo trabajamos la semana pasada. Bien. Y vimos cómo calcular la función potencial. Si el campo dado es gradiente, puedo calcular la función potencial. Esto también lo trabajamos. Después hablamos de operadores vectoriales. Tomamos este operador, o sea, este operador Nabla o Hamilton, como le quieran llamar, lo tomamos como operador que, bueno, además de esto, perdón, hablamos de la matriz jacobiana, porque ya al tener un campo vectorial aparecen derivadas parciales de cada uno de los campos escalares que lo forman, ¿no? Entonces, acá es donde aparece la matriz jacobiana, ¿no? El jacobiano que aparece en las integrales es el determinante asociado a esta matriz, ¿no? Bien. Habíamos visto también los casos especiales, que si tengo un campo escalar, justamente esta matriz pasa a ser una matriz fila, o si tengo una función vectorial es una matriz columna, ¿no? Acá por eso hablamos de vector fila, vector columna, y el caso trivial de una función de una sola variable. Bueno, eso fue lo que trabajamos. E iba esto a los operadores, ¿no? La divergencia de un campo vectorial es un campo escalar, que se obtiene de esta manera. Si el campo vectorial es de dos variables, se hace la derivada parcial de la primera componente respecto de x más la derivada parcial de la segunda componente respecto de y. Convenía escribirlo de esta manera, trabajar con el operador Nabla, ¿no? Bueno, vimos un ejemplo, esto es sumamente sencillo. Y lo mismo pasa en tres variables, ¿no? Si tengo un campo vectorial que va de R3 en R3, es la suma de la derivada de la primera componente respecto de x más la derivada de la segunda componente respecto de y más la derivada de la tercera componente respecto de z. Eso era la divergencia. Es solenoidal si la divergencia es 0 en un punto, o si da 0 para cualquier punto. Vimos esos ejemplos. Vimos que la divergencia se puede obtener como la traza de la matriz jacobiana. Y después vimos el rotor de un campo vectorial. O sea, yo estoy aplicando el operador a un campo vectorial. La divergencia de un campo vectorial es un escalar, es un campo escalar, que si lo evalúo en un punto me da un número. El rotor de un campo vectorial, habíamos dicho que me daba un campo vectorial. Lo hicimos para campos vectoriales de R2 en R2, y para campos vectoriales que van de R3 en R3. Quedaban estas expresiones. Vimos ejemplos. Y dijimos que era irrotacional si me daba el vector nulo, bueno, irrotacional en un punto o irrotacional en general, ¿no? Si me daba el vector nulo. Y acá aparecían las condiciones de simetría. Entonces, que hablar de campo irrotacional o hablar de gradiente es exactamente lo mismo. Se dice que es un campo conservativo, esto viene de la física. Y la idea era justamente reconocer esto, ¿no?
¿Estamos? Habíamos visto dos propiedades, que el rotor del gradiente de un campo escalar era el vector nulo. Dado un campo escalar U, el gradiente es un vector, luego le saco el rotor a ese vector. El vector nulo es una propiedad que demostramos, tanto para 2 como para 3 variables. Después vimos que la divergencia del rotor de un campo vectorial es 0. Dado un campo vectorial F, primero le saco el rotor y a ese campo vectorial nuevo que obtengo le saco la divergencia. Bueno, se puede demostrar que da 0. ¿Sí? Hasta acá habíamos llegado. Después lo que quedaba por ver era lo que se llama el laplaciano de un campo escalar. Se le da un nombre porque esto viene de la física, esto viene de Laplace, ¿no? Es justamente, ¿no?, la divergencia de un gradiente. Si yo tengo un campo escalar U, le saco la divergencia, le saco el gradiente, perdón, y después le saco la divergencia, eso es lo que se llama el laplaciano. Y se puede tomar como un operador. Y cuando yo hago justamente el gradiente, o sea, dado un campo F, ¿no? Campo escalar F, le saco el gradiente primero. ¿Ven? El gradiente es un vector cuyas componentes son las derivadas parciales. Si después le aplico la divergencia a ese gradiente, ¿ven?, es derivar la primera componente respecto de X más la segunda componente respecto de Y. Por eso acá me quedan las parciales segundas. Bueno, esto es lo que se llama el laplaciano de F. Es una suma de derivadas parciales segundas. O sea, lo puedo tomar como un operador, tanto en 2 variables como en 3 variables. ¿Se dan cuenta? Y me da otro campo escalar. El laplaciano de un campo escalar es otro campo escalar. ¿Sí? Y si me da 0, decimos que el campo escalar es armónico. Satisface la ecuación de Laplace. Esta es una ecuación diferencial, bueno, derivadas parciales, etc. ¿Estamos? O sea, esto es muy simple, ¿eh? Por ejemplo, dado un campo escalar, si yo saco las parciales primeras, ¿ven? Como hicimos acá. Saco después las parciales segundas, respecto de X tomada 2 veces, respecto de Y tomada 2 veces. La sumé, me da 0. Quiere decir que verifica la ecuación de Laplace, es un campo armónico. Y después hay otra cosa que es el laplaciano de un campo vectorial. Y bueno, el laplaciano de un campo vectorial, ¿qué es lo que se hace? Y se hace el laplaciano de cada campo escalar que lo integra a ese campo vectorial. Y después acá hay una propiedad. Esta es una propiedad que me dice que el laplaciano de un campo vectorial equivale al gradiente de la divergencia de ese campo vectorial menos el rotor del rotor de ese campo vectorial. Esta es una propiedad que se puede verificar fácilmente. Esto al principio parece medio confuso, medio raro, pero hay que tener en cuenta los operadores. ¿Estamos? Por eso acá hicimos esta aclaración. El gradiente, la divergencia y el rotor. Esto es una notación. ¿Estamos? Bueno, acá está esta última propiedad, que es importante. Esto viene de la física, de la mecánica de fluidos también aparece, y eso se usa mucho. En mecanismos también, creo que aparece, bueno, yo estoy olvidado de todo eso, ¿no? Pero en ingeniería aparece todo esto. Bueno, el tema es que podamos probar esas propiedades. Acá esto es largo, lo pueden mirar ustedes, lo miran con detenimiento, no van a tener ningún tipo de problema. Es probar esta propiedad, es sacar por un lado el laplaciano, y por otro lado, bueno, el gradiente de esta divergencia y el rotor de este rotor, ¿no? Y hacerlo. Con eso no van a tener problema. Y hay otras propiedades que ustedes pueden demostrar perfectamente bien. Por supuesto, considerando un campo vectorial genérico, ¿no? O sea, en este caso tengo 2 campos vectoriales, un campo vectorial F, un campo vectorial G, háganlo en R2 si quieren, para no complicarse demasiado.
hago primero la suma y después le saco el rotor, y por otro lado hago el rotor de cada uno y después lo sumo. La idea es que voy a llegar al mismo resultado. Eso es una propiedad distributiva. ¿Ven? Esto está vinculado con lo que ustedes vieron en vectores. Ustedes vieron producto escalar o producto vectorial, estudiaron estas propiedades seguramente, ¿no? Las distributivas, ¿no? Creo que en álgebra lo han trabajado eso. Después acá, bueno, estas Se ve otras. también en IMS. En IMS también, claro, más en IMS. Exacto. Bueno, acá hay que tratar, digamos, traer, mejor dicho, lo que ustedes vieron de vectores, porque estamos trabajando con vectores. Lo que pasa es, bueno, son funciones. En lugar de tener el vector con un valor determinado, tengo la función, que después cuando uno la evalúa en un punto, me da un número, me da en este caso, bueno, un vector. Cada componente es un número. ¿Se entiende esto? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, esto después lo tienen que ver. Mucho más no se puede agregar. En tal caso, la semana que viene, por ahí lo retomamos, si ustedes se ponen a resolver, capaz que hacemos alguno de estos. Acá está demostrado, ¿no? Está demostrada esta propiedad. Sería bueno que después lo miren, cómo se calcula. No van a tener mayores problemas para hacerlo. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, acá hay un chat. Me decía Camila que se tenía que ir. Bueno, vamos a hablar 2 palabras de las integrales curvilíneas. Esto lo vamos a retomar mañana. En este tiempo que nos queda, estos últimos encuentros van a ser tal vez un poquito más densos en cuanto a contenidos, pero la idea es que ustedes después puedan ir avanzando. Bueno, vamos a compartir el apunte de integrales curvilíneas. El tema de integrales curvilíneas no tiene mayores dificultades, pero está bueno que entendamos que hasta lo que vimos, ahí está, ¿no? Hasta lo que vimos nosotros vimos integrales simples. Yo en la integral simple estoy integrando en un intervalo real, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? La integral simple, definida, ¿no? Integro en un intervalo. ¿Qué pasa con la integral doble? ¿Dónde integro? ¿Cuál es el recinto de integración En doble? un- ¿Sí? Como que sí, iba a decir en una superficie de un plano. Claro, es un intervalo en R2, exacto. Exacto. Bueno, yo también puedo integrar sobre una curva. Puedo integrar sobre una curva. Eso es la integral curvilínea o integral de línea. Y voy a poder integrar, cosa que no vamos a ver lamentablemente, puedo integrar en una superficie. No superficie plana, una superficie en R3. Estas son las integrales de superficie. Bueno, la integral curvilínea es integrar en una curva. Y esto tiene, por supuesto, una aplicación física inmediata, que nosotros no podemos ver. Entonces, fíjense, por eso digo que no tiene mayores complicaciones, pero está bueno como para ir abriendo un poco la cabeza, que no son solamente las integrales simples las que existen. Lo que ocurre es que la integral doble, independientemente del cambio de coordenadas que uno haga, se reduce a integrales simples. ¿Se dan cuenta? La integral triple también se reduce, no la vimos, pero se reduce a integrales simples, sucesivas. ¿Está bien? Por la integral curvilínea, cuando yo la resuelva, se va a transformar en una integral simple. La integral de superficie, que no la vamos a ver, se va a transformar en una integral doble, que a su vez se resuelve por integrales simples. Todo se resuelve y se reduce a integrales simples. ¿Estamos? Bueno, entonces tenemos, fíjense, vamos a la integral curvilínea de un campo escalar. Tenemos un campo escalar que va de R2 en R, estamos en caso concreto, ¿no? Bueno, que esté definida en un recinto D. Ahora tenemos un dibujo más abajo, creo, ¿no? Sí, ahí está. Y tenemos una función acá, escalar, una función de análisis 1, una curva. ¿Bien? Que está definida
esa curva definida en un intervalo, sería un arco de curva. ¿Mm? Un arco. ¿Estamos? Entonces, acá aparecen dos funciones. Campo escalar y una función escalar. Pero el gráfico, la característica o lo que tengo que tener en cuenta, es que el gráfico de esta curva, la representación gráfica de una función de una variable, tiene que estar adentro del dominio del campo escalar. Estoy diciendo esto concretamente, ¿ven? Yo tengo el campo escalar definido en esta región D, y acá adentro tengo una curva, la curva C, dada por esta función. Bueno, yo voy a integrar a lo largo de esta curva. Por eso hablamos de integral curvilínea. Entonces le pongo esas condiciones. ¿Está bien? Ahora lo vamos a ir viendo y van a ver que el cálculo es muy sencillo. Lo que tenemos que recordar, o lo que ponemos como condición, es que C sea una curva suave, ¿no? Ya lo trabajamos esto, que admita vector tangente en todos los puntos. Que si no es una curva suave, que sea la unión de curvas suaves. Decimos que C, si tomamos a esta curva, ¿no?, tomada como unión de 4, en este caso particular, se dice que es una curva suave a trozos. ¿Está bien? Porque acá justamente en estos puntos no hay vector tangente. ¿Está bien? Ponemos eso como condición para la curva, porque cuando yo integre, voy a integrar sobre esa curva. Entonces, yo pido, o aparece acá, un campo escalar definido en un recinto D, y una curva que esté incluida en ese recinto D, cuya ecuación conozca. ¿Está bien? Entonces, ¿qué se hace? Lo de siempre. Subdivido. ¿Ven esta curva? Esta función, está definida en este intervalo, AB. Yo lo que hago es subdividir el intervalo en n. Subdividir el intervalo en n subintervalos. ¿Ven? Del tx1, del tx2, del txn. Acá lo vemos en el plano. Esto que está graficado acá sería esto. ¿Ven? Siempre conviene hacer el grafiquito. Entonces subdivido el intervalo AB. Y a cada subdivisión, se suele hablar de partición también. Yo prefiero llamarle subdivisión. Cada parte yo le llamo delta xy. Y tomo un punto interior, igual que hicimos en la integral definida. Perdón, profe, es Sí. delta. ¿Qué dije yo acá? No, era pregunta porque pareció una y lo estaba copiando como si fuera. No, es delta, es delta. Es esto, delta, ¿eh? es delta. No, es una delta y que se me fue el... Sí. Es delta. Es esto de acá. Sí. Sí, por perdido, pero. Porque No, estaba está bien, copiando está bien. sin. Está bien que lo aclares, ¿eh? Sí, es delta. O sea, yo lo que hago es considerar un subintervalo concreto y un punto interior. No tiene por qué ser el punto medio. Y evalúo la función en ese punto. Acá tengo g de xy. ¿Eh? ¿Se ve acá? Tomo xy, el y sub i es justamente g de xy. Tomo tomé un intervalo, un subintervalo genérico y un punto interior. Como es el delta x sub i, a ese punto le llamo x sub i. Bueno, justamente en este punto, que es interior a este recinto D, bueno, que tiene que ser abierto, bueno, conexo, eso lo vamos a trabajar, puedo evaluar el campo escalar. Bueno, la cuestión es esta. Vamos a la corta. Yo acá tengo ese punto, la imagen de ese punto, que pertenece a la curva, ¿no?, a través del campo escalar. Y lo que hago es esto, ¿ven? Acá viene la cuestión. ¿Qué me armo? Me armo el producto. Tengo una multiplicación de este delta xy y el valor que toma la función en el punto. Pero la función, el campo escalar, ¿sí? Lo que pasa es que este y sub i es g de x sub i. Y hago la sumatoria.
Esto lo extiendo a todos los intervalos. Refino la subdivisión y hago el paso al límite. Y acá es donde aparece lo que yo defino como integral curvilínea. ¿Ven? ¿Qué aparece acá? Y aparece el campo escalar, F, y es la integral curvilínea de ese campo escalar F a lo largo de esta curva según X. Acá yo lo hice según X, ¿no? Por supuesto, esta integral queda definida si el límite existe. También lo puedo hacer si tengo la curva, si tengo X en función de Y, ¿no? Es totalmente análogo esto. Es el mismo análisis, pues esto lo pueden mirar solos. Subdivido ahora este intervalo, ¿ven? Tomo los delta, punto interior, ya me queda X en función de Y, le puse H de Y. Bueno, armo el producto, lo mismo, exactamente lo mismo, después lo miran. Bueno, acá lo tengo que agregar porque se ve que lo borré con Liquid en su momento y no lo agregué nunca, después se los agrego, ¿sí? Y hago el paso al límite, ¿no? Y acá aparece la integral curvilínea de este campo escalar según Y. O sea que yo puedo integrar según X o según Y. Bueno, lo que más importa en realidad es cómo hago el cálculo de esa integral curvilínea. Y fíjense que el cálculo es muy sencillo. ¿Por qué digo que es muy sencillo? Porque si yo tengo la integral de ese campo escalar, ¿no? Según X, a lo largo de la curva C, cuando yo reemplazo Y por G de X, me queda una función de una sola variable acá. Y la integro entre A y B, si lo hago según X. O si lo hago según Y, como X es una función de Y, también me queda una función de una sola variable acá. E integro, hago la integral según esa variable. Vamos al ejemplo concreto. Fíjense, me piden que calcule esta integral curvilínea. Lo que más me interesa es que puedan hacer el cálculo. Calcular esta integral. Miremos bien esto. No se distraigan, miren esto. Ya terminamos. Cuando me dan una integral curvilínea de un campo escalar, me tienen que dar el campo escalar, en este caso de dos variables. Bueno, lo voy a hacer respecto de X, voy a hacerlo también respecto de Y. ¿Y qué otra cosa me tienen que dar, además? La orientación de la dirección. curva. Me tienen que dar la curva, claro. Y después, bueno, esto de la orientación ahora lo vemos, que venía a colación de lo que decía después Mateo al principio, ¿no? Claro, Sí, sí. pero me tienen que dar la curva. Así como la integral doble me tenía que dar la superficie, o la integral simple el intervalo, acá me tienen que dar la curva. ¿A lo largo de qué curva quieren que haga la integral? Entonces, fíjense, este es un ejemplo. Me piden la integral de este campo escalar a lo largo de esta curva y en el sentido de circulación. La curva es esta. Es un arco de parábola, ¿ven? Igual a x al cuadrado, en 0,2. Estoy integrando a lo largo de esta curva. Esta curva concreta es esta, genérica. Es esta de acá. Perdón, profe, esa curva también podría venir como función vectorial. Sí, claro, y va a aparecer como función vectorial. Después vamos a llegar a eso, exacto. Claro. Exacto. Que no es ningún problema que aparezca en la forma vectorial. Tal vez sea Lo más único sencillo. que tendríamos que hacer parametrizarlo y Exactamente. considerar el parámetro. Exacto, claro. Ahora vamos a llegar a lo que dice Mateo. Ahora, fíjense, me piden esta integral. Me dieron el campo escalar. Me dieron la curva. Bueno, definida por supuesto entre 0 y 2, ¿no? Ustedes esto ya lo ven, que es esta parte de la parábola, este arco. Voy del 0, 0 a 2, 4, al punto 2, 4. Entonces, ¿ven cómo se transforma esta integral? Bueno, recorrida en este sentido, ¿no? Sentido positivo o antihorario, porque también podía recorrerla al revés. Entonces voy, o sea, me dan la integral. Se transforma en una integral simple. Porque acá y es
f de x, y es x al cuadrado, ¿ven? En lugar de y coloco x al cuadrado. Y va de 0 a 2. Es una integral simple que se resuelve en 2 patadas. Bueno, esta integral curvilínea da esto, 22 tercios. Esto tiene un significado físico, que no lo vemos ahora. ¿Está bien? ¿Se entiende? El cálculo es muy sencillo. Mira, fíjense, la misma pero según y. La voy a integrar según y. Claro, lo que pasa es que según y, yo esta curva, lo único que tengo que tener en cuenta es que como y es igual a x al cuadrado, x es igual a la raíz cuadrada. Y yo esto después se los voy a aclarar, ¿eh? Vamos a hacer algunos agregados. ¿Estamos? Entonces va a ser, si yo integro según y, claro, el intervalo ahora es el 0, 4, era el CD del anterior, ¿no? Voy de 0 a 4. ¿Ven? Y coloco todo en x es la raíz cuadrada de y. Coloco todo en función de y. Bueno, saco la primitiva y directamente llego al resultado. ¿Eh? No es igual, es otro número. ¿Esto ¿Estamos? tiene que ver con alguna interpretación física también, que las integrales respecto de x o de y sean distintas? Lo que pasa, después vamos a hablar, no hoy, pero mañana vamos a hablar de lo que me permite a mí calcular. ¿Ustedes vieron el trabajo de una fuerza? Bueno, eso lo vamos a trabajar mañana. Sí, lo vimos, el trabajo de una fuerza. Lo que pasa es Pero que sí. ustedes en física restringen la fuerza, la hacen constante, ¿no? Y la dirección en la que se desplaza el cuerpo también, rectilínea. Pero si la fuerza es variable y el cuerpo describe una curva, la manera de hacerlo es con una integral curvilínea. Lo que pasa es que acá, en lugar de aparecer un campo escalar, aparece un campo vectorial. Eso mañana lo vemos, para no jorobar. Pero esto viene de la física. Lo que pasa es que primero tengo que saber integrar un campo escalar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende cómo se integra un campo escalar? Repito, me tienen que dar el campo escalar y la curva. Y por supuesto la curva limitada en un intervalo, ¿no? Que como dijeron por ahí, también puede venir dada en forma paramétrica. Si viene dada en forma paramétrica se transforma. Es re fácil. Entonces, yo acá integré según x. ¿Está bien? La integral curvilínea se transforma en una integral simple. O sea, el cálculo es muy sencillo. Lo que pasa es que, bueno, que se coloca y como función de x, porque acá aparece la curva, en este caso, o x en función de y, si tengo que integrar según y. ¿Ven? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, acá hay otro ejemplo. Fíjense, es la misma integral, pero ¿cuál es la diferencia acá? Cambia el sentido. Cambia el sentido, o sea que yo ahora estoy integrando desde este punto hasta este punto. ¿Mm? Cambia el sentido. Entonces fíjense que ahora cuando yo lo transformo, voy de 2 a 0. Esto a veces a uno le hace ruido. Porque generalmente, o sea, cuando uno ve integrales, la integral entre A y B, A es menor que B, ¿no? Bueno, pero acá justamente voy entre 2 y 0. ¿Eh? Pero después el cálculo es el mismo. Bueno, se puede probar, es una de las propiedades, que justamente cuando uno invierte el sentido de circulación, ¿no? Cambia el signo del resultado. Porque me queda justamente la integral con los límites cambiados. Esta es una de las propiedades básicas de la integral definida, ¿no? ¿Sí? Bueno, acá hicimos la misma, según y, también recorrida en sentido negativo, ¿no? U horario. Acá, si yo lo recorro, va el sentido de las agujas del reloj, ¿no? De ahí viene. ¿Estamos con esto? ¿Sí? Bueno, las propiedades son análogas. Si tengo una constante, sale de la integral, queda multiplicada por la integral curvilínea de una suma o una diferencia, la suma o la diferencia de las integrales. Esta es la propiedad nueva, digamos, porque no aparece en las integrales simples, pero en definitiva se puede entender perfectamente bien porque equivale a permutar los límites de integración, ¿no? O sea, si yo cambio la orientación de la curva, cambia el signo del resultado. Y acá está la propiedad aditiva,
Lo que pasa es que la probabilidad aditiva del intervalo de integración, que ustedes conocen de una variable, acá se traduce a las curvas, ¿no? Si tengo una curva C como unión de curvas, esto yo lo aclaro así acá, porque suele aparecer de esta manera. Esto es una unión generalizada. Esto en álgebra 3 lo van a trabajar. Entonces, yo tengo que la curva es la unión de curvas, ¿no?, suaves, esto es lo que se llama una curva suave a trozos, se calcula subdividiéndola en integrales donde cada una de las curvas sean curvas suaves. Esta propiedad también es importante. Fíjense en este ejemplo, y esto ya los dejo. Me dan esta integral, curvilínea. Integral, campo escalar y la curva. Lo que pasa es que acá la curva es la unión de dos curvas simples. Esta curva es suave a trozos, la C, porque es la unión de dos curvas suaves. Tengo este segmento de recta y esta parte de esta función. ¿Ven? Entonces, de acuerdo a la propiedad 4, lo que tengo que hacer es subdividir esta integral como suma. Es la integral sobre C1 más la integral sobre C2. Acá falta una flecha, después la agregamos. Recorridas en este sentido. ¿Está bien? Bueno. Acá están hechas directamente porque esto no ofrece mayores dificultades. Estamos integrando, por supuesto, respecto de x, ¿no? Es la integral de este campo escalar respecto de esta curva, unión de estas dos respecto de x. Entonces, fíjense, la integral sobre C1, esta, estoy integrando acá, ¿no? Esta es la recta y igual x. Por eso en lugar de y coloco x. Y aquí es al cuadrado. O sea, de 0 a 1. X varía de 0 a 1. Más la integral sobre C2, como C2 es igual a 1 sobre x, me queda x al cuadrado más, en lugar de y coloco 1 sobre x, todo elevado al cuadrado. Entre 1 y 2. Estas son dos integrales simples que se calculan, bueno, de manera sencilla. Esto da 7 medios, bueno, lo que dé. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? O sea, que si la curva es la unión de curvas, bueno, es subdividirlo en tantas partecitas que tenga de curvas, ¿no? ¿Está bien? Bueno, acá está hecha la misma integral respecto de y. ¿Ven? Lo que pasa es que hay que tener en cuenta ahora que al integrar respecto de y, justamente como en C1, x es igual a y, acá aparece y, ¿no? En lugar de x coloco y. Voy de 0 a 1, acá tengo que mirar respecto de y, acá voy de 0 a 1, en este tramo. Voy de 0 a 1 acá respecto de y, porque estoy integrando respecto de y. Y después, cuando integro en C2, respecto de y, cuando acá, voy en esta curva, voy de 1 a 1 medio. Voy bajando acá, ¿ven? Voy de 1 a 1 medio. Por eso acá voy de 1 a 1 medio. Y x es 1 sobre y. Despejo, ¿no? ¿Estamos? Y llego a ese resultado. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? O sea, la integral curvilínea, en cuanto al cálculo, es sumamente sencillo. No tiene mayores dificultades. Repito, me tienen que dar la función, el campo escalar, y me tienen que dar la curva, que puede ser una curva simple, como esta, o la unión de curvas simples, como en este caso. Y el sentido, por supuesto, de circulación. Eso tiene que estar dado. Lo que vamos a ver mañana va a ser la integral de un campo vectorial que, si ustedes lo miran así, rápido, se reduce a dos integrales de campos, o sea, en una variable, ¿no? La integral de un campo vectorial va a pasar a ser una integral o dos integrales de campos escalares, ¿no? Que ya las sabemos resolver. Y estas son las que aparecen en la física. Acá aparece un producto escalar. Acá aparece el campo de fuerzas y acá aparece el desplazamiento, lo que les decía anteriormente, ¿no? Puede aparecer acá un campo eléctrico. Entonces acá
esta integral me da un potencial, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, después esto lo vamos a trabajar mañana, pero se los anticipo ahora para que no piense que es algo raro, ¿eh? Es, en definitiva, calcular dos integrales como las que acabamos de ver. Acá aparece este símbolo, esta es una integral, en este caso una integral cerrada, porque justamente esta curva C, que la recorro en sentido antihorario, es una curva cerrada, ¿ven? Y estas integrales después van a aparecer cuando veamos la semana que viene, o capaz que mañana, el teorema de Gauss-Green. Hay dos teoremas acá, el teorema fundamental de las integrales curvilíneas y el teorema de Gauss-Green. Con eso culminamos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Esto ya les digo, parece complicado, pero el cálculo, repito, es sumamente sencillo. Son, en el caso de un campo vectorial, estas son sencillas, porque son dos integrales de las que acabamos de ver. Y acá aparece lo que preguntaba Mateo, ¿no? Que si la función viene dada, ¿sí? La curva en la cual yo integro viene dada en forma vectorial, hago la transformación. Si viene dada de esta manera, hago la transformación y pasa a ser una integral simple, que también se calcula. Esto lo vamos a ver mañana, no tiene mayor dificultad, y mañana vamos a ver si podemos agregar los dos teoremas, el teorema fundamental de las integrales curvilíneas y el teorema de Gauss-Green, que también son sencillos. Bueno, voy a dejar de grabar. Vamos dejando por hoy.